Sea nuevamente bienvenido a este espacio de cuidados de la Universidad de Cartagena y el DADIS. En el día de hoy miraremos la obesidad y el sobrepeso. Esto es una patología que ya en este momento podemos considerar como si fuera una enfermedad. Miremos las complicaciones que pueden tener todo este sobrepeso y toda esta obesidad que nosotros estamos manteniendo y que culturalmente hemos visto muy bien aceptada porque nos gusta que nuestros niños sean gordos, que nuestros adultos sean gordos. Entonces, todas estas complicaciones que puede tener esta enfermedad, y para eso en el día de hoy hemos tenido un panel de invitados de lujo para que nos hablen sobre el tema de obesidad y sobrepeso. Doctor Adlai Martínez, internista. Sonia Mesa, nutricionista del DADIS. Doctor Álvaro Fortich, endocrinólogo. Hablando de la sobreobesidad, del sobrepeso y de la obesidad, doctora Sonia, en esta época de epidemias y de pandemia, ¿podríamos decir que la obesidad y el sobrepeso son una epidemia también? Claro que sí. Realmente otra de las epidemias que azota no solamente a Colombia, sino a todo el mundo entero, es la epidemia por la malnutrición, hablando del sobrepeso y la obesidad. Muy bien. ¿Cómo haríamos nosotros para saber, doctor Fortich, que alguien está en sobrepeso o que alguien está en obesidad? ¿Hay alguna manera, alguna tabla por la que nosotros nos podamos guiar? Correcto. Primero tenemos que saber la definición de obesidad, que es todo exceso de peso en una proporción de las medidas corporales sanas. Si ese peso excede esas medidas corporales sanas, el individuo tiene obesidad. Pero definirlo teóricamente no lleva a una solución clara de la denominación. Es mejor ir a la parte práctica, porque obeso es aquel que tiene un índice de masa corporal por encima de 30 y sobrepeso es un índice de masa mayor de 25. ¿De dónde salen estos números? Estos números salen del denominado índice de Quetelet, en donde la talla nuestra al cuadrado es como denominador y el peso en kilogramos. Se hace esa operación y da un número. Es decir, si yo mido 1,73 ¿verdad? Y peso 80 kilos, entonces divido 80 sobre la multiplicación de 1,73 por 1,73, que eso da 3. Si yo divido 80 entre 3 me va a dar un número, y ese número es el índice de masa corporal. Repito, lo normal está entre 20 y 25. Si pasa de 25 hasta 30 se llama sobrepeso, y si pasa de 30 se llama obesidad. Y hay múltiples niveles de obesidad, grado 1, grado 2, grado 3 o obesidad supermórbida. Esa es la denominación y usted muy sencillamente lo puede hacer. Como complemento es igualmente importante reconocer que a esa parte hay que medir también el perímetro de cintura. Ese es el punto clave. Ese perímetro de cintura no debe pasar de 82 en las mujeres ni de 90 en los hombres. Perímetro de cintura por encima de dos dedos por encima del ombligo. O sea, doctor, que yo no necesito ningún equipo especial para saber si estoy en obesidad o si estoy en sobrepeso. O sea, lo que necesito simplemente es un metro y una báscula. Correcto. Correcto. Así es. Un metro, una báscula. Indudablemente que hay otros estudios complementarios, pero lo fundamental es que usted conozca sus medidas a través del índice de masa corporal y su perímetro abdominal. Con eso tiene usted para saber exactamente talla, ¿verdad? Peso sobre talla al cuadrado, y eso me da el resultado. Esa es la forma de pronto de nosotros poder clasificar nutricionalmente un paciente a través del cálculo del índice de masa corporal, como le está acá comentando el doctor Fortich. ¿Y es lo mismo, doctor, hacerlo en adultos que en niños? Para los niños ya de pronto nos vamos nosotros a guiar por unas
una referencia y estamos hablando de que también se toman unas medidas antropométricas y esas medidas antropométricas parten de también tomar el peso, la talla al niño y estamos haciendo uso de una báscula que lógicamente debe estar calibrada y un tallímetro. Y eso lo vamos a comparar con los nuevos patrones de referencia que la Organización Mundial de la Salud ha establecido y aquí ya estamos hablando son de desviaciones estándar, o sea, aquí estamos hablando de que vamos a el niño compararlo con estas desviaciones. Si yo estoy hablando de pronto de un menor de 5 años y me dice que su, digamos, desviación estándar está por encima de 3, mayor de 3, ya es un niño con obesidad. Si de pronto está mayor de 2, ya estamos hablando de un niño con sobrepeso. Y si, por ejemplo, vamos a hablar de niños mayores de 5 años, lógicamente ya vamos a hacer el uso como nos explicó el doctor Fortich, que entonces ya aplicaríamos el IMC, que es el índice de masa corporal. Pero, doctora, hay algo que me llama mucho la atención. En nuestro medio nos gusta ver los niños gordos, pero no solamente esos niños están malnutridos por exceso, sino que también pueden estarlo por defecto. ¿No hay algún tipo de malnutrición tipo kwashiorkor de estos que son los niños que están hinchados, que tienen cambios en la coloración del cabello, pero que aparentemente se ven obesos? Sí, de hecho yo siempre tengo como una frase que me llama mucho la atención y es que hoy por hoy las apariencias engañan, o sea, la malnutrición puede estar a la vista y puede pasar definitivamente desapercibida. Pero ya le he deseado, es importante, además, como lo decía el doctor Fortich, de pronto tenemos la clasificación nutricional porque yo le tomo el peso, la talla al paciente, dependiendo, digamos, en qué edad está el pacientico, ¿verdad? Pero si vamos a complementar esta información, sí es importante también de pronto añadir algo y es la parte de encuesta alimentaria, o sea, yo observar, digamos, reconocer y saber cómo es la alimentación de este individuo, porque eso también es muy importante, doctor. O sea que el ambiente también interviene en todas estas cosas. Doctora, ¿hay algún ambiente especial que le predisponga a cualquier persona a ser obeso? Sí, hace unos años acá se habla del ambiente obesogénico o ambiente proclive tendiente a ser obeso. ¿Qué es un ambiente obesogénico? Son los espacios y son las disposiciones arquitectónicas que se diseñan para que la gente tenga limitaciones en el movimiento, tenga tendencia al sedentarismo y busque una cultura hacia el no ejercicio. Ese ambiente obesogénico también está incluido la excesiva información sobre la alimentación que tiende a generar obesidad y adicción a través de medios audiovisuales e incluso auditivos, de tal manera que el ambiente obesogénico se está viviendo hoy en día para generar una cultura y al mismo tiempo unas nuevas generaciones con obesidad. Muy bien, doctores, muchas gracias. Así como lo han explicado nuestros panelistas en el día de hoy, la obesidad es una epidemia, es algo que es prevenible, pero que también nuestro ambiente interviene en que nuestros familiares o en que nosotros mismos seamos o no seamos obesos. Los invitamos a todos para que sigan conectados con nosotros en nuestro segundo bloque, ¿cómo vamos a prevenir la obesidad? Sean nuevamente bienvenidos a nuestro espacio de cuidado. En el día de hoy tratamos el tema de obesidad y sobrepeso. Pero, doctora Sonia, ¿cómo prevendríamos nosotros la obesidad? Muy bien, la obesidad realmente, claro que podemos hacer la parte preventiva y es de pronto recomendándole a las madres que es importante que se haga la práctica de la lactancia materna, porque desde la infancia nosotros podemos prevenir esta epidemia, ¿verdad? Que ya de hecho es una enfermedad. Además, es importante hacer un cambio en la conducta en nuestros patrones alimentarios y cuando hablamos de patrones alimentarios es de pronto encaminarnos mucho más hacia la alimentación sana y alejándonos un poco más o desestimulando aquel consumo de productos que son con gran contenido de grasas, azúcares y entre otros productos realmente que no son nutricionales ni tienen un aporte realmente importante para la salud. Doctor Fortich, ¿existen algunas guías para el manejo de obesidad? ¿Algunas guías nacionales, alguna guía del ministerio donde nos recomiende cómo vamos a manejar la obesidad? Sí, desde el año 2001 la Organización Mundial de la Salud conjuntamente con otras asociaciones científicas, en esa época había la Asociación Colombiana de Obesidad,
posteriormente la Fundación Colombiana de Obesidad o FUNCOBE, han venido actualizando guías. De hecho, el Ministerio de Salud hacia 2016, luego 2018, actualizó las guías para prevención, diagnóstico y manejo de la obesidad en Colombia. Estas guías están basadas en emisiones de información de sociedades científicas como la Asociación Colombiana de Endocrinología y la Fundación Colombiana de Obesidad, FUNCOBES. Doctor, ¿y esas guías son fáciles de conseguir? O sea, Sí, porque señor. cualquier persona puede Claro. tener acceso a esas guías. Ustedes pueden ir al sitio www.minsalud.gov.co, guías de obesidad, y ahí están el dossier donde están las guías. Y están una guía aplicada para la prevención, para el diagnóstico y para las intervenciones de estilos de vida y terapéuticas. Están esas guías. Nosotros nos orientamos por las guías de FUNCOBES, en donde se postuló desde el 2006 la presentación de una ley. De hecho, ya está la ley de obesidad, fue liderada por esta asociación científica, en donde exige que las instituciones prestadoras de salud, las CAPB, tengan sí o sí un programa específico para atender los pacientes con sobrepeso y obesidad desde el punto de vista preventivo como terapéutico. Doctora Sonia, ¿hay alguna conducta que predisponga a que un paciente sea obeso o que tenga sobrepeso? Sí, claro que los hay. Uno, como lo mencionó el doctor Fortis, y es el tema del ambiente obesogénico. Están, digamos, los individuos más expuestos al consumo de productos que contienen nutrientes críticos, y cuando hablamos de nutrientes críticos estamos mencionando aquellos productos que son elaborados a base de grasas y azúcares, y cuando hablamos de grasas son grasas saturadas que realmente son bastante perjudiciales para la salud. Entonces, un alto consumo de este tipo de alimentos o de productos, sumado al sedentarismo de la persona, pues es lo que puede conllevar a que el paciente pueda presentar en su momento un diagnóstico de obesidad o sobrepeso. Doctores, ahora para los dos, cuando uno habla de alimentación saludable, ¿a qué se refiere? Porque yo puedo decir que es saludable comerme un tocino bien rico, pero ¿es eso saludable? ¿No es saludable? O la otra pregunta, generalmente los pacientes diabéticos, hipertensos, le dicen no coma más harina, y la persona se queda sin comer ningún carbohidrato. Entonces, ¿cómo sería la recomendación para que alguien tenga una alimentación en realidad saludable? Muy bien, la alimentación saludable parte de que es importante que nosotros siempre incluyamos dentro de nuestros tiempos de comida alimentos de cada grupo, y no solamente enfocarnos de pronto al consumo de los carbohidratos, que son las harinas, o al consumo de las grasas, no, sino que mi alimentación parte de que yo debo, de hecho, inclusive incluir más frutas y verduras que son mucho más sanas, ¿verdad? En cuanto a las proteínas animales, pues se deben comer de una forma moderada, igualmente en cuanto al consumo de los carbohidratos. De esa forma, y también porcionando mis comidas, porque de hecho yo no como para realmente llenarme, sino porque realmente es algo que va a ayudar para mi salud. Entonces, eso es importante, la frecuencia, la cantidad que te está sirviendo de las porciones de los alimentos, y el hacer una muy buena combinación de los grupos de alimentos permite entonces que estemos hablando de alimentación saludable en esa persona. Sí, yo podría agregar que en la parte de alimentación saludable tenemos que mirar un punto clave: ¿qué alimentación para nosotros en la costa y aquí en Cartagena y Bolívar nos sirve de acuerdo a la oferta de alimentos que hay? Entonces uno tiene que saber desde el punto de vista de educación en nutrición cuáles son los alimentos saludables y cómo se procesan para que nos puedan servir como alimentos saludables. La alimentación saludable no debe ser intervenida excesivamente en calorías, es decir, no debe ser excesivamente agregada en azúcares, sobre todo refinados, y no debe evitar estar combustionada con grasa. Es decir, la grasa y los ácidos grasos se hicieron no para combustionarlos. Si los combustionamos se generan ácidos grasos que son de difícil erradicación y son los que nos van para el abdomen. Lo mismo que el exceso de azúcares, sobre todo el azúcar refinada que le echa uno a los alimentos o a los jugos, va a producir una alta carga adictiva al sistema nervioso, pero igualmente va a hacer que esa excesiva producción de energía se acumule y se transforma los azúcares también en grasas. ¿Y eso hacia dónde va? Al abdomen y al tejido muscular. ¿Qué va a generar eso? Va a generar problemas de tipo metabólico, aumento de la resistencia contra la misma insulina, termina la persona diabética y en estado proinflamatorio como hipertensión arterial. Muy bien, como explicaron nuestros panelistas en el día de hoy, la sobreobesidad, el sobrepeso y la obesidad son una enfermedad, pero son prevenibles. Tenemos que tener alimentos sanos, alimentación sana. Eso es lo importante,
un buen estilo de vida y con eso podríamos llegar a prevenir lo que es la sobreobesidad, la obesidad y el sobrepeso. Recordemos que estamos haciendo los profesionales de salud en esta temporada que ha demandado la atención y el cuidado por parte de todos. Miremos nuestra sección Héroes sin capa. Héroes sin capa. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia durante la pandemia, la cual ha sido una experiencia de gran satisfacción, de crecimiento tanto personal como laboral. Al principio con muchos temores, pues como equipo humano somos la primera línea de defensa contra un enemigo invisible como lo es el COVID-19. Sin embargo, mi motivación más grande, mi familia, ¿sí? Dios y mi vocación de servicio me motivaban a salir adelante y a dar siempre lo mejor de mí con un equipo de trabajo incondicional. Esta es una experiencia que nos demuestra, que nos enseña que sí se puede y que debemos continuar dando siempre lo mejor de nosotros y entregando lo mejor. Un abrazo para todos y muchos saludos. Héroes sin capa. Héroes sin capa. Bienvenidos a nuestro tercer bloque sobre sobrepeso, obesidad, sobreobesidad. Hay muchas complicaciones que nos puede llevar estas patologías o esta enfermedad, porque es una enfermedad. La obesidad definitivamente, como lo han explicado muy bien nuestros panelistas, es una enfermedad al igual que cualquier otra enfermedad, diabetes, hipertensión. Tenemos que meter la obesidad desde ahora dentro de la lista de enfermedades que tenemos frecuentemente. Eso tiene muchas complicaciones, doctora Sonia. Por ejemplo, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que podemos mirar en los pacientes con sobrepeso y obesidad? Sí, realmente van entonces a presentarse una serie de complicaciones en los pacientes, entonces estamos haciendo de esas enfermedades crónicas no transmisibles, así como también se va a ver afectada el sistema locomotor y entre otras complicaciones que ya surgirían unas de otras que estos pacientes pueden presentar. Muchas gracias, doctora. Doctor Fortich, Sí, ¿qué sí. otro tipo de complicaciones Sí. nos puede llevar el sobrepeso y la obesidad, que nos lleva a unas enfermedades que podrían eventualmente ser hasta catastróficas? Sí, señor. La obesidad es la autopista hacia una serie de complicaciones y de nuevas enfermedades. Es decir, el ser obeso, sobre todo abdominal, me va a llevar a la primera gran complicación inherente a la obesidad, que es la diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus causa enfermedad coronaria, trombosis cerebral y daño renal, como también otras patologías. La segunda patología importante que tiene que ver con la obesidad son los problemas osteoarticulares y la limitación, lógicamente, para deambular, o sea, va a limitar el desplazamiento de la persona y va a producir artrosis. Otra patología asociada e importante es la hipertensión arterial, que se asocia en un porcentaje altísimo porque el exceso de energía en el cuerpo se convierte en grasa, esa grasa produce estados proinflamatorios, endurece las arterias y va a generar hipertensión arterial. Y la cuarta patología asociada a la obesidad de forma importante son los diferentes cánceres, sobre todo cáncer de colon y cáncer de mama, porque hay una relación directa con eso. Igualmente, hay otras alteraciones como el síndrome de apnea del sueño y alteraciones desde el punto de vista emocional, tendencias depresivas y alteraciones también en el desempeño sexual. Todas estas son patologías asociadas al exceso de peso, que es la conclusión de un excesivo aporte nutricional por una mala técnica alimentaria, una falta de educación en el procesamiento de alimentos, una excesiva recompensa hacia el cuerpo, es decir, quedar en una saciedad exuberante, y eso va a llevar a un exceso de peso que debe estar monitoreado y debe estar controlado desde temprana edad. Doctor, una pregunta. Estamos en una sociedad facilista en este momento donde yo para rebajar, pues lo más facilito que hago es, me voy donde un cirujano, le digo que me hagan abdominoplastia y quedo nuevamente panchito. Esa es una de las opciones y esa es la más facilita y la que pueden tener probablemente algo, pero ese tipo de cirugía va a cambiar mi condición interna o yo, a pesar de esa cirugía, puedo seguir estando en un estado proinflamatorio por la obesidad. Si vamos a las causas, nosotros como médicos debemos intervenir las causas y no las consecuencias. Es decir, uno al bloquear el acceso, lógicamente que va a disminuir la carga, pero va a generar una alteración que es náuseas y vómitos y la persona no va a comer.
pero eso resuelve el problema. No, en la gran mayoría de los casos, si no intervenimos la causa, no va a haber resolución porque la persona va a volver otra vez en 3, 4, 5 años a subir de peso. Y la causa es un problema de señales alteradas que llegan al cerebro a decirle, mire, ya no debe comer más. Esas señales se presentan cuando uno come lenta, pausadamente y comida que genera volumen y fibra. Eso manda señales al cerebro y dice, mire, ya el estómago está distendido, él ha comido suficiente, calóricamente bien, pero si usted consume excesivos azúcares procesados y excesivas grasas, sobre todo frituras y caldos, va a generar una grasa que va a dañar internamente las señales y el organismo va a estar pidiendo cada vez más comida. Entonces uno tiene que, desde el punto de vista hormonal y metabólico, intervenir esas señales tanto conductualmente como farmacológicamente, y desde el mismo desde el punto de vista nutricional también lo podemos hacer. Luego que se corrija la señal, podemos pasar al plan de intervenirlo quirúrgicamente si es el caso. La gran mayoría de los casos ceden, se controlan y bajan de peso con la intervención farmacológica y la psicoorientación y la intervención nutricional. O sea que una de las claves para disminuir de peso es comer lento. Comer lento, sí, señor. Eso da mayor sensación de saciedad. Sí, quiero mencionar esto porque en el síndrome de excesiva comodidad, pero en el síndrome de excesivo apuro de hoy en día, que tenemos que dejar, comemos en 3 minutos porque hay que trabajar, porque no hay tiempo, porque es más importante otras cosas que comer. El placer de comer se ha perdido. Entonces la gente está comiendo y está trabajando, está viendo otras cosas. Eso es un proceso que hace que el organismo lenta y progresivamente se tiene que tomar el tiempo para que la señal de saciedad llegue al cerebro y dice, después de 15, 20 minutos de estar masticando en cada deglutida o tragada, 20 veces al menos, lleve la señal y dice, estoy comiendo bien y estoy comiendo bastante y es suficiente, pero si comes rápido, como lo comen los perros, tratando de que le quiten la comida, no va a dar tiempo y se van a engullir todo lo que puedan. Y doctora, eso es una temática cultural importante. ¿Hay alguna recomendación en el sentido de cuántas veces debo masticar yo un bolo alimenticio? O normalmente, como lo hace uno a las volandas, que da 2, 3 mordiscos y, como decimos coloquialmente, 2 cucharadas de sopa y manos a la presa. O sea, de pronto el contar, digamos que cada persona llevar ese control no lo haría, pero sí es importante que la persona, cuando esté ingiriendo sus tiempos de comida, lo haga como lo acaba de mencionar el doctor Fortis, de una forma pausada, realmente consciente de que está masticando ese alimento y que ese alimento pues va a pasar a nuestro estómago, ¿verdad? Prácticamente ya pero muy, digamos, deshecho ya para que termine la parte de digestión allá. Pero como lo decía el doctor, o sea, no es comer a prisas. De hecho, eso lo que hace es que, recordemos que nuestro estómago se dilata. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy comiendo apresurado, estoy comiendo, como hablamos, de forma glotona, y es lo que muchas veces vemos que el paciente, entonces, de ahí en adelante, es que va a tener ese exceso de peso. O sea, no está comiendo de forma pausada, no está haciendo una digestión adecuada, no hay unas señales buenas que llegan a nuestro cerebro, y es de ahí donde partimos que el paciente, entonces, va a presentar esta enfermedad de la que estamos hablando en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias por esta interesante participación en el día de hoy. Damos gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio del día de hoy, espacios para cuidarte, espacio para cuidarnos todos.